Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde acá, desde la ciudad de Netanya, del Estado de Israel, celebrando en esta semana el Hol HaMoed de las fiestas de Sukkot, conocido también como las fiestas de las cabañas. ¿Sí? Pues instalado acá desde este lugar que hemos estado preparando en nuestro hogar con el objetivo de dar cumplimiento a esta mitzvah. Tomamos la disposición para poder entablar lo que sería el comentario de la parashá semanal que nos compete a esta semana. Bien, esta semana que culmina con la fiesta de Sukkot, con la fiesta conocida como Shmini Atzeret, o también aquí en el Estado de Israel celebramos juntamente este mismo día con Simchat Torah, a diferencia que en la diáspora se hacen días por separados. Pues en este día vamos a leer en este Shabbat la última parashá del ciclo anual. ¿Okay? Nos vamos a estar ubicando en el capítulo 33 del Sefer Devarim, del versículo 1. Vamos a estar entonces conociendo en detalle lo que sería el contenido de esta parashá, que como dije, pues cierra no solamente este Sefer, este Humash de Devarim, ¿okay? Sino también cierra todo lo que sería el ciclo anual. Y como la Torah no tiene descanso, acostumbramos, una vez que llegamos en este día de Simchat Torah, a leer la última porción de la Torah. Inmediatamente leemos el primer capítulo de la parashá Bereshit, que es decir, la continuación o volver a iniciar el ciclo en el mismo momento en que se termina, porque la Torah no tiene descanso, la Torah no tiene término. Por lo tanto, es costumbre, pues en el momento en que se finaliza un ciclo, volver a dar inicio a este ciclo de lectura a través de la apertura de un nuevo Sefer de Torah. En ese día se abre, se lee la parashá Bereshit, bueno, no su parashá completa, la parashá completa se lee la semana siguiente, pero sí el versículo 1, el capítulo 1, perdón, de este Sefer Bereshit. Bien, mis amados, entonces vamos a entrar en detalle en el tiempo que nos disponemos para tratar de compartir en forma aspectos generales de lo que sería este contenido. Pues el nombre de esta parashá lleva Besot Aberajá, y esta es la bendición. ¿Ok? Besot, de la misma forma como Jacob Avinu, allá en el libro de Bereshit, en el momento en que él se despide de sus hijos, momentos antes de su muerte, él establece con esta misma palabra, Besot, y estas son las bendiciones que Jacob dio a los hijos de Israel. De esta forma, Moshe, manteniendo la imagen de responsabilidad que tenía dentro del pueblo como líder, como padre, como guía, entonces preocupado por lo que sería el futuro del pueblo de Israel, entonces quiere despedirse momentos antes de su muerte, de la misma forma como lo hizo el patriarca Jacob. Entonces de esta forma él toma la misma nomenclatura, Besot, Aberajá, y con esta bendición él viene a bendecir a los hijos de Israel antes de su muerte, como lo dice aquí el versículo 1. Y le dijo, el Eterno vino de Sinai, habiendo resplandecido para ellos desde Seir, y habiéndose manifestado desde la montaña de Paraam, y llegó con algunas de las santas miriadas a su diestra, una ley de fuego para ellos. Asimismo, Él ama a los clanes, todos sus santos están en tu mano, y ellos se pusieron en medio de tu pierna aportando tus palabras. Y Moshe nos encomendó la Torá, un legado para la congregación de Jacob. Y él se convierte en rey de Yeshurun cuando se reúne el total del pueblo y las tribus de Israel juntas. Bien, vamos a parar aquí en este versículo 5 y vamos a tratar de determinar cómo está estructurada esta forma de bendición que Moshe Rabenu establece. Un hombre con profundidad, un hombre con conocimiento, con sapiencia, ¿okay? Sabía cómo llegar al corazón del Eterno y
y ganar su favor. De esa forma vemos que él empieza intercediendo a través de una expresión de alabanza hacia el Eterno, ¿ok? Y viene a establecer que a través de esta puerta de alabanza podría ser ingresada la solicitud de bendición para el pueblo de Israel. Entonces, así como hizo Jacob Avinu en su momento, Moshe Rabenu aquí viene a establecer lo que sería no solamente una bendición, sino venía a destacar y a reforzar lo que sería el aporte que cada tribu y tribu estaría aportando al gran mosaico de lo que sería la construcción de la nación hebrea. Por lo tanto, vamos a estar viendo que en detalle, cuando entramos en detalle a cada una de las tribus, él va a estar haciendo no solamente una bendición en función a que el Eterno les prospere en lo que sería sus designios, sino también en destacar y hacer resaltar la contribución que cada una de las tribus deberían estar aportando en lo que sería la constitución del Estado de Israel. Bien, entonces viene la Torá y dice que vino de Sinai, porque ahí recordemos que la Torá fue entregada a Moshe Rabenu para el pueblo de Israel en el Har Sinai, ¿ok? Y ahí se manifestó y dice que vino desde Seir, esta palabra, habiéndose manifestado de Seir hasta las montañas de Parán. Esto hace en referencia, nuestros sabios destacan que antes de que la Torá fuera ofrecida al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue el último pueblo que se le ofreció, y antes de eso había sido otorgada o ofrecida, a las 70 naciones existentes. El objetivo era para que no se pudiera decir que había hecho el Eterno un marco de preferencia a Israel, y demás pueblos dirán decir, bueno, Israel es lo que es porque tú tuviste preferencias con ellos y le otorgaste su Torah. Entonces, para evitar esta situación, el Eterno, según cuentan nuestros sabios, le otorgó a cada pueblo y pueblo la opción de poder aceptar la Torah, ¿ok? Y solamente aquí en esta estructura nombra lo que sería el desierto de Seir, ¿ok? De Seir, ahí no se necesitaba hasta la montaña de Parán, haciendo referencia básicamente a los dos grandes pueblos que serían las naciones descendientes de Esaú y las naciones descendientes de Ismael, ¿ok? En referente a que ellos, aun cuando eran compartícipes del mismo chore, de la misma raíz, ¿por qué? Porque recordemos que Ismael viene de la simiente también de Abraham, y Esaú viene de la simiente de Isaac. Aún así, se destaca aquí a estos dos pueblos para entender que aún ellos, aún teniendo una cercanía al pueblo de Israel, aún así ellos no pudieron entender lo importante que era doblegar lo que sería sus propios intereses para someterse a la voluntad divina, cosa que el pueblo de Israel no tuvo ningún reparo en asumir esa responsabilidad y someterse al yugo del cielo, con la famosa expresión que pronunciaron una vez que se planteó el hecho de que tenían que recibir la Torah, con la expresión que todos conocemos, que es haremos y entenderemos, ¿okay? Entenderemos, primero haremos, y así como haremos, entenderemos. Así que dentro de esta situación viene la Torah a abrir lo que sería un marco de introducción, para que entonces Moshe Rabenu venga y establezca lo importante que debería de ser este legado en medio del pueblo de Israel. Y el verso 4 nos dice que Moshe nos encomendó la Torah, un legado para la congregación de Jacob. Es decir, este versículo 4 es, entre otras cosas, el primer pasuk, el primer versículo que el padre le enseña al hijo, una vez que el hijo aprende a hablar. ¿Okay? Una vez que el niño aprende a hablar, el padre tiene la obligación de educar a su hijo. Y a pesar de que hay versículos sumamente emblemáticos en lo que es nuestra emuná, nuestra fe como pueblo, como en el caso de la Shema,
y otros muchos versículos que son centrales dentro de nuestra fe. ¿Okay? El caso de este versículo de Torah Sibalanu Moshe, Moroshake y Lale Jacob, es sumamente importante para la estructura y la transmisión de generación en generación de este legado de la Torah. La Torah es ordenada, como dice el versículo, para nosotros, tiene nosotros el pueblo de Israel. ¿Okay? Moshe la entregó como un legado. Morashá se puede decir herencia. ¿Okay? El problema con el idioma hebreo es que las palabras en hebreo no tienen los mismos conceptos cuando se refiere entre una cosa y otra cosa como en otros idiomas. Por ejemplo, en el caso del español, el idioma que nosotros utilizamos, pues el idioma materno de nosotros, pues básicamente se puede manejar una palabra sinónima de otra palabra sin ningún problema. Los sinónimos dentro del hebreo no tienen la misma dimensión, por lo tanto es muy importante determinar la estructura gramatical de cada palabra. La palabra moroshá significa herencia, sí, pero una herencia que no es otorgada con el objetivo de que tú la obtengas y puedas hacer con ella lo que te plazca, ¿okay? Sino es una herencia que tenemos la responsabilidad de tomarla y de mantenerla, resguardarla para transmitirla posteriormente a futuras generaciones. Entonces, este versículo viene a hacer la estructura central sobre lo cual estaría siendo dada la responsabilidad de generación en generación para poder transmitir el compromiso, el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel a través de la Torah. ¿Okay? Entonces dice que él se convierte en rey de Yeshurun, refiriéndose a Israel de forma cariñosa, cuando se reúne el total del pueblo de las tribus de Israel juntas, es decir, cuando el Eterno reina, cuando el pueblo de Israel se halla en forma armónicamente unida. ¿Okay? La unidad es una situación que determina el Malhut de una forma majestuosa, es decir, que en la medida en que la unidad del pueblo de Israel en todos sus componentes sea en el mismo sentir, en consonancia con la voluntad del rey, entonces de esta forma se hace palpable el reinado de Dios en el mundo. ¿Okay? Y entonces ya aquí en el versículo 6 sí vamos a estar entrando en relación a cómo se viene manejando las bendiciones entre las tribus. ¿Okay? Y dice así el verso 6, que Rubén viva y no muera, y que los suyos sean parte del número. Es decir, este versículo viene a hablarnos en referencia a la tribu de Rubén, al igual que en el caso de Jacob. ¿Okay? Se toma Rubén de primero porque ciertamente era el primogénito de los hijos de Israel. ¿Okay? Ahora, a diferencia acá, en el caso de la bendición de Moshe con respecto a Rubén, hace una intersección a través de que la severidad con que Jacob Davino había establecido en su momento su relación para con su primogénito, en este caso Rubén, no fuera totalmente determinante a la hora de juzgar la posición de Rubén y su aporte dentro de la formación del Estado de Israel. Por lo tanto, aquí Moshe viene a tratar de reivindicar que si por ciertamente hubo una falla en Rubén, en el caso con Bila, cuando una de las esposas de Jacob, que tuvo estas circunstancias de ligereza en su relación con su padre, ¿okay? Entonces, que esta situación no sea sopesada en relación con otros casos que en su actitud, en el caso de Rubén, se podría considerar que podría haber hecho un tikkun sobre la relación que se estableció
posteriormente en los cambios que logró hacer en su vida. Por lo tanto, Moshe entiende que es importante que la severidad, que aunque si en algún momento se había establecido así sobre la tribu de Rubén, por la situación de falta de este hijo de Jacob, en momentos en que tuvo su debilidad y llegó a tener esta situación de falta de respeto para con sus padres, no sea considerada absoluta en relación a lo que sería el futuro del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces más adelante viene y nombra a Yehudá. ¿Okay? Dice Yehudá y dijo: escucha, oh Eterno, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo, y que sus manos peleen su disputa, y sé tu ayuda contra sus adversarios. Es decir, aquí se trae a Yehudá en segundo lugar por la situación de que también tenía un rol de liderazgo dentro de los hijos de Israel, y a pesar de que Yehudá no era primogénito, no era el primogénito de Lea, como sabemos, aún así su apego, su liderazgo, su fuerza con que asumió la situación de confrontar toda esta situación que se había tejido en Misraim en los tiempos de que habían descendido por busca de alimentos, y que Joseph, su hermano, le había establecido esa acción, demostró jerarquía, demostró liderazgo, y ante esta situación es nombrado aquí por Moshe como segundo, a la hora de tomar bendiciones. Dice: se ha oído la voz de Yehudá, es decir, que su voz sea escuchada, es decir, la capacidad de oratoria que manifestó Yehudá delante de Joseph, como monarca de Egipto. Aún esa situación debería ser premiante a lo largo de todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, y por lo tanto se asume la importancia de que siempre sea escuchada su voz, y de esta forma pueda ayudar contra sus enemigos, sus adversarios. Y con respecto a Leví, que es el próximo en el que dice y tus Turín y Tumín son propios de tu varón de devoto, a quien pusiste a prueba en Masa y sometiste a examen junto a las aguas de Meribá. Aquel que dijo a su padre y de su madre: no lo miro para bien, y a su hermano no reconoció ni conoció a sus hijos, pues guardaron tu enunciado y preservaron tu pacto. Entonces, ¿a qué viene aquí hacer referencia a lo de David, a la tribu de Leví? Viene a destacar lo importante en que ellos guardaron su compromiso como parte del pueblo, de los cuales se desprendía la línea sacerdotal. Recuerden que los Kohanim vienen de la tribu de Leví. Por eso cuando dice Tumín y Urim, son propios de tus varones devotos, es decir, a los sacerdotes que surgían de tus lomos. Por eso, dentro de esta situación, destaca la importancia y la condición que tenían los descendientes de Leví para desarrollar su propósito, su objetivo, y desarrollar así lo que sería pues su tafkid, su ministerio sacerdotal en medio de la nación. Dice: ellos instruirán tus leyes a Jacob y a tu Torah a Israel, y ellos colocarán el incienso de tu presencia y la ofrenda totalmente consumida encima del altar. Es decir, que a ellos también no solamente se les otorgaba la parte del servicio, la parte del aporte a todo lo que se hacía dentro del Mishkan, sino que también se le otorgaba la virtud de poder ser los que enseñarían al pueblo de Israel nuestra Sagrada Torah. Dice el verso 11: bendice, oh Eterno, su ejército, y aceita con el precio la labor de sus manos, y quebranta en los lomos a quienes se alzan contra él, así como a sus aborrecedores, para que no se levanten más. Con eso termina la expresión de lo que sería la tribu de Leví, y viene entonces a entrar en Benjamín. Benjamín, como todos sabemos, tampoco era primogénito, tampoco era de los primeros, mas sin embargo es nombrado aquí de cuarto dentro de lo que sería los hijos de Israel, en función de que si
se había nombrado a los levitas, que eran los que ejercían el servicio en el santuario. Entonces los benjamitas son nombrados posteriormente porque de las tribus, dentro de lo que sería la heredad de las tribus, el territorio donde sería establecido el santuario sería establecido dentro de sus dominios. Por eso entonces se tomaba Benjamín. El amado del Eterno morará en seguridad junto a él, y él lo cubre todo el día, entre sus hombros reside. Entonces, en función a que se termina esta situación, en función a lo que representaría la tranquilidad y la paz en medio de este sector geográfico donde se observaba esta tribu, en función porque ahí sería donde se estaría estableciendo el Mishkan a futuro. ¿Okay? Por eso se dice al amado del Eterno, ¿okay? En función de esa circunstancia, entre otras muchas cosas. El Ban lo trae un sinfín de circunstancias que aplican a cada una de estas características que se resaltan y cada una de estas bendiciones que se establecen sobre cada una de estas tribus. ¿Okay? Y de Joseph dijo: bendito por el Eterno en su tierra, con la delicia de los cielos, con los ríos y con el abismo que yace de debajo, y con la delicia de la cosecha del sol, con la delicia del rendimiento de las lunas, y con el principio de las montañas primordiales, y con la delicia de las colinas perpetuas, y con la delicia de la tierra y su plenitud, y con la complacencia de aquel que residió en la zarza, que venga sobre la cabeza de Joseph y sobre el cráneo del apartado de sus hermanos. ¿Ok? Y esta bendición es una bendición que se acostumbra siempre a decir en muchos aspectos de la liturgia y de las ceremonias de nuestro pueblo. ¿Okay? Y se le otorga a Joseph, ¿okay? esta posibilidad, porque dentro de la fracción o la extracción de tierra más hermosa, más fértil que tiene Eretz Israel, a Joseph se le otorgó esa región geográfica. ¿Okay? Y dentro de esta situación, recordemos que tanto Efraín como Manasés descendían de los lomos de Joseph, habían sido adoptados como hijos para Jacob, y por lo tanto de ahí vendrían a ser establecidas todas estas condiciones que tendrían sumamente injerencia en lo que sería el futuro de estas dos tribus en medio del pueblo de Israel. ¿Okay? Después dice en el verso 17, continuando, dice: primogénito es su toro, suya la majestad, y sus cuernos son cuernos de rehén. Con ellos corneará a naciones, juntas hasta los extremos de la tierra, y son las miriadas de Efraín y las miriadas de Menashe. ¿Okay? Esta parte del versículo 17 hace, según nuestros sabios, énfasis específicamente sobre la vida de Josué ben Nun, ¿okay? Josué ben Nun, de la tribu de Efraín, ¿okay? Él era el sucesor de Moshe, y por lo tanto Moshe hace una mención especial para él, ¿okay? Primogénito es su toro, primogénito en función de que es el líder, ¿okay? Del pueblo de Israel, lógicamente el líder de Efraín, ¿okay? Suya la majestad, es decir, no se le puede cuestionar lo que sería el liderazgo que había asumido después de que Moshe pasara de este plano, y sus cuernos son cuernos de rehén. ¿Okay? Aquí se hace una diferencia entre la comparación a Shor, ¿okay? Y rehén, como se establece posteriormente. Son animales completamente de la misma especie, ¿okay? Toros, ¿okay? Un toro normal y otro un toro campestre, salvaje, en función de que quiere comparar aquí la fuerza y la belleza de los dos, de estos dos ejemplares, ¿okay? Quiere decir que en este caso, pues Josué ben Nun tendría la capacidad y la fortaleza, y su majestuosidad no se perdería a lo largo de las conquistas de los pueblos que iba a
ejercer o iba a adquirir como líder del pueblo de Israel y como comandante del ejército del pueblo de Israel, quien dirigiría todas las campañas de conquista hasta lograr esparcir, y derrotar a todas las naciones que habitaban en esta tierra antes de que el pueblo de Israel fuera tomada por heredad esta porción. Entonces dice, y de Zebulún dijo, alégrate Zebulún en tu salida, e Isahar en tus tiendas. Los clanes se convocarán en la montaña, y ahí molarán ofrendas de rectitud, pues de las abundancias de los mares serán emanados y de los tesoros ocultos en la arena. Bien, aquí se hace referencia a estas dos tribus, Zebulún, y Isahar. Esta sociedad que se establece desde acá, desde el principio, se acopla en función a que la porción de heredad que le tocaría a Zebulún estaría bordeada por las costas marítimas. Por lo consiguiente, prácticamente carecería de suficiente tierra como para poder depender de la agricultura. Por lo tanto, su actividad comercial básicamente iba a ser a través de la comercialización entre naciones, es decir, a través de los mares tendría que salir a hacer su comercio y de esta forma manejar su forma de sustento como tribu. Y se le establece que ellos deberían de estar siempre en relación con Isahar. Isahar era una tribu que debería estarse de forma más asentada, debería dedicarse a lo que sería el estudio de la Torá, y el mérito del estudio de la Torá tendría que ser suficiente para estas dos tribus. Por una parte, Isahar, que debería dedicarse al estudio de la Torá, no podría dedicar tanto tiempo al cultivo y a la agricultura, por lo tanto ellos deberían de tener un mérito de que lo poco que lograran asumir fuera abundante, mas sin embargo iban a depender siempre de cómo le fuera a Zebulún en su comercio marítimo. Por lo tanto, entonces, por una parte, Zebulún dependía del estudio o del mérito del estudio de Isahar, para que a través del mérito del estudio de Isahar le fuera bien las travesías marítimas, en los viajes y en los comercios, y de esta forma, cuando ellos regresaban a tierra, entonces ellos podrían compartir su abundancia con la tribu de Isahar, que en este caso está limitado en lo que sería el tiempo de trabajo, porque tendrían mucho tiempo de estudio, y dentro de esta situación se generaba esta sociedad, una sociedad que se establece en la Torá y que siempre se han mantenido estas dos tribus hermandadas a través de esta situación. Posteriormente viene a hablarse sobre la tribu de Gad. Dios bendito aquel que escucha a Gad como un león y reside desgarrando brazos y también cráneo. Yo lo primero para él, pues ahí está oculta la porción del legislador, y él llegó la cabeza del pueblo, habiéndose realizar la justicia del Eterno y sus leyes. Cachorro de león es y fluye desde Bachán. Y de Natalí, digo, de Natalí está saciado de deseo y colmado con la bendición del Eterno, y ve y toma posesión del mar y del sur. Y de Asher, dijo, bendito hijo de Asher, agradable será para sus hermanos, y sumerge su pie en aceite. Tus cerrojos son de hierro y de cobre, como tus días, y ahí será tu vejez, y no hay como Elohim de Shurun, que cabalga sobre los cielos en tu ayuda y en su magnificencia sobre los espacios siderales, y son la morada de Elohim primordial, y debajo están los brazos del mundo, y él expulsará delante de ti al enemigo y dirá extermina, y así Israel habitará en seguridad y solo a semejanza de Jacob en tierra de granos y de vino, también sus cielos gotearán el rocío. Verso 29 dice, venturoso de Israel, ¿quién es como tú? Pueblo salvado por el Eterno, el escudo de tu auxilio. Tiene la espada de tu eminencia. Tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú pisotearás sus alturas. Con este versículo 29, aquí se termina este capítulo 33. Con ello pues termina lo que sería la descripción de las bendiciones dadas de Moshe antes de su muerte a las tribus de Israel. Y en el capítulo 4
viene entonces a entrar en detalle de cómo fue la situación de Moshe en su momento final. Dice, Moshe ascendió a las llanuras de Moab en el monte Nebo, a la cima del acantilado que está frente a Jericó, y el Eterno le mostró toda la tierra de Israel, el Gilad hasta Dan, y a todo Naftalí, y a la tierra de Efraín y de Menashe, y toda la tierra de Yehuda hasta el mar occidental, y el Negev y la planicie, y el valle de Jericó, ciudad de palmas dactileras hasta el Zoar. El Eterno le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob para decir, a su descendencia le entregaré, te he mostrado a tus ojos, pero ahí no has de cruzar. Bien, está más que explícito aquí en estos versículos. Estos 4 versículos nos habla de que antes de su muerte, el Eterno le hizo a Moshe visualizar todo lo que sería el área geográfica, inclusive en detalles, de cómo se manifestaba, de cómo cubría todo lo que habría de heredar el pueblo de Israel, y lo hace en función de que asumía de que como líder, bueno, tenía que compensarlo de alguna manera, mas sin embargo le mantiene de que ellos van a cruzar, el pueblo irá a cruzar y a la tierra porque así lo prometieron los patriarcas, mas sin embargo él no habría de ingresar y cruzar el Jardín, o sea, él no entraría, ¿ok? Y ahí murió Moshe, dice el verso 5, siervo del Eterno en la tierra de Moab, por la boca del Eterno en el séptimo, en la boca del Eterno, y él lo sepultó ahí. ¿Quién él? Así lo sepultó él mismo, en la hondanada en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ningún hombre ha sabido su lugar de sepultura hasta este día. Y Moshe tenía 120 años de edad cuando murió, y su ojo no se había opacado ni se le había ido su lozanía. Y los hijos de Israel lloraron a Moshe en la llanura de Moab durante 30 días. Y luego concluyeron los días del llanto luctuoso por Moshe, y Yehoshua ben Nun estaba lleno de espíritu, de sabiduría, pues Moshe había apoyado sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. Y no se levantó nunca más un profeta como Moshe, aquel que el Eterno conoció cara a cara en todas las señales y los portentos que el Eterno le había enviado para realizar en tierra de Misraim. Y al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en toda su mano poderosa y en todo ese gran favor que Moshe realizó ante los hijos de todo Israel. ¿Okay? Para destacar aquí estos últimos versículos que se expresan acá, siempre se asume que hay principios que se pueden destacar. ¿Okay? Primero, que la autoridad que se delegó entre el paso de autoridad de Moshe a Yehoshua ben Nun fue totalmente amplio, mas nunca llegó Yehoshua ben Nun a tener el nivel de profecía que tenía Moshe Rabbeinu. ¿Okay? Entonces, Yehoshua ben Nun aquí dice textualmente está lleno del espíritu de Hashem, mas sin embargo entendemos que no tenía el nivel espiritual de Moshe, puesto que el versículo 10 dice que jamás, nunca más se levantó un profeta, un nabí, en Israel como Moshe, a quien el Eterno conoció cara a cara. ¿Ok? Entonces, eso es un principio importante a destacar. Otra cosa importante a destacar acá, que es cómo se hizo la transferencia. Dice que Moshe colocó sus manos apoyando el semicá sobre Yehoshua ben Nun, y a través de esa situación el espíritu de Moshe, la nebuá que había Moshe, pasó en autoridad sobre Yehoshua ben Nun en la proporción que Yehoshua ben Nun lógicamente podía capitalizar. ¿Okay? Se hicieron los días de luto por Moshe, 30 días lo lloraron. ¿Okay? Y de todo esto pues se establece muchas conjeturas. Si Moshe escribió toda la Torá, ¿okay? Una de las conjeturas es quién escribió los últimos versículos. Pues si Moshe murió, ¿quién escribió esos últimos versículos? Hay posición que dice que por Nebuá Moshe los escribió, o sea, Moshe le fue dada
la forma como tenía que terminar la Torá. Y hay otra posición que dice que Josué ben Nun escribió estos últimos artículos, por lo tanto estos fueron sus primeros versículos que escribió. Recordemos que posteriormente escribió el libro de Josué. Y hay pues discrepancias con respecto a esto, mas sin embargo entendemos que la Torá toda, absolutamente toda, es entregada por profecía. Entendemos que el nivel de los cuatro Jumashim primeros difieren al quinto Jumash, es decir, la autoridad no profética. Entendamos que los primeros 4 Jumash de la Torá se entregaron en forma de dictamen. Así le decía a Moshe y Moshe copiaba. Pero en el quinto Jumash de Barim, Moshe habla cargado, lleno de espíritu, y habla en función a lo que él necesitaba transmitir al pueblo para prepararlos con el objetivo de que no menguaran y no temieran y se mantuvieran firmes y pudieran acometer el hecho de conquistar la tierra prometida. Bien, mis amados, yo pues no me queda más que decir hasta ben Hasek, esforcémonos para seguir adelante. Es importante entender de que las palabras con que empieza la parashá, destacan nuestros sabios, es Bereshit, comienza con la letra Beb, y termina con la palabra Israel, la letra Lamed. Las dos letras, nuestros sabios dicen que si la unimos, tenemos en ella la palabra Lev, Lev es corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la situación de cómo empieza y cómo finaliza la Torá? Pues entender que la Torá fue dada al pueblo de Israel, como lo venimos manifestando. Israel es un recipiente que contiene esta Torá, y ese recipiente está en la capacidad de recibirla con el corazón. Eso es lo importante. ¿De dónde sabemos que somos el recipiente? Pues dijimos, la Torá se la fueron ofrecida a todos los pueblos, mas sin embargo a Israel fue el único que dijo que ellos estarían dispuestos a hacer y obedecer esta Torá. Y dentro de esta situación vemos que las últimas 3 palabras de la Torá dice Le'enei kol Israel, ante los ojos de todo Israel. Si tomamos la primera palabra de cada una la primera letra de cada una de estas palabras, la Lamed de Le'enei, la Kaf de Kol y la Yud de Israel, podemos construir la palabra Kli. Entonces, ¿cuál es ese Kli? Nuestro corazón. Nuestro corazón, que se construye con la primera y la última letra escritas en la Torá, y a través de ellas nosotros debemos asumir nuestro servicio. El servicio del corazón no solamente está basado en como se le conoce al servicio de la tefilá, el servicio de la oración, sino que el servicio del corazón debe involucrar todo lo que es nuestra existencia como pueblo, de servir, obedecer al Eterno, no solamente de buscarnos en función de ir a Él cada vez que necesitemos de su ayuda, de invocarle y ir en pos de Él a través de nuestros labios y a través de nuestra oración llegar a Él, no, sino que nuestra vida como tal debe ser un todo, una actividad, un constante servicio. Y de esto Moshe nos enseña sumamente algo muy importante a lo largo de su vida, y con esto nos despedimos para no hacerlo más largo. A Moshe se le conoció a lo largo de su vida como Ish Elohim, o sea, un hombre de Dios, así se le conoció. Sin embargo, al final se le conoce como Evet Elohim, es decir, el siervo de Dios. ¿Qué diferencia existe? Mientras él estuvo vivo, dicen nuestros sabios, se estuvo siempre un hombre directo, yashar, hombre recto ante Dios. Y de esta forma logró siempre favorecer al pueblo a través de su súplica, de su intersección ante Akadosh Baruj Hu. Mas sin embargo, al Moshe morir, no nos dejó solo, nos dejó su Torah con nosotros. Mas sin embargo, Moshe
reposa juntamente con las almas de nuestros patriarcas, y dentro de ese espacio, ¿okay? Dentro de esa dimensión, sigue intercediendo por nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que siendo ministro, ¿okay? Ministro del rey, vamos a decirlo así, si en vida era ministro del rey y podía ser delegado y encargado para ir y transmitir las ordenanzas del rey a su pueblo y las peticiones del pueblo hacia su rey, aún así siempre estaba limitado, ¿okay? Porque solamente era un ministro, tenía que esperar que se le diera apertura, se le diera entrada para poder ir e interceder por el pueblo en cada una de las circunstancias en que eso ameritaba. Ahora, una vez que él muere, se le conoce como Ebed, un siervo, ¿okay? El siervo, en este caso el siervo del rey, ¿okay? Tiene acceso a todos los lugares y en todo momento, porque necesita atender al rey, no solamente en una función ministerial, sino en una función personal. Entonces, el siervo de su amo, el siervo tiene la autorización de entrar a los aposentos del amo cada vez que lo requiera para preparar y tenerla habilitada para todas las circunstancias que requiera. Ante esta situación, pues nuestros sabios establecen que una vez pasado el plano Moshe Rabenu, en medio de este mundo, a la etapa de la dimensión ajena a entonces está en su función como Ebed, como siervo, y dentro de esta situación, pues ahí tiene la facilidad de entrar sin esperar a ser llamado, para entonces seguir intercediendo en medio del pueblo. Bien, mis amados, con esta enseñanza yo culmino acá. Les animo a continuar ya a partir de la semana que viene con el Sefer Bereshit, continuando nuestro ciclo anual de Torah, y no nos queda más que Shabbat Shalom, Hag Sameach, y que tengan todos una feliz fiesta.